bendiga. Les invito a que leamos Éxodo capítulo 20, versículo 13. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. Vamos a orar. Orar es platicar con Dios. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora estamos delante de tu hermosa presencia para rogarte, Padre celestial, que todas estas jóvenes o mujeres que han de escuchar tu palabra, esta predicación, aún varones, que se pueda cumplir el propósito por el cual, Señor, tú las has enviado a ellos, Padre, y para ello perdona nuestros pecados, lávanos con la sangre de Cristo, de toda mancha, de toda contaminación, y que tu palabra, Señor, alumbra cada entendimiento, quitando confusiones y mentiras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay leyes en cada país acerca del aborto. Y hay países que lo aprueban por violación, por malformación del feto o por peligros en la vida de la mujer. Pero también la ley de Dios nos habla de la palabra de Dios, de la ley de Dios para la humanidad y también acerca del aborto. Por eso hoy el tema es ¿aborto o no aborto? En este libro de Éxodo significa salida. Significa salida porque el pueblo de Israel estaba esclavizado y Dios permitió que salieran de esa opresión. Quiere decir que salida de la opresión y ahora en la libertad de Cristo. Salida del pecado, salida del mundo para estar en la libertad de Cristo. En este capítulo nos habla de la ley dada o los mandamientos dados a Moisés para Israel, para su pueblo, pero también es para nosotros. En esta parte que nos habla de los 10 mandamientos, vamos a ocupar el 6º mandamiento, que significa no matarás, pero realmente significa aquí, conforme el hebreo, no asesinarás. ¿Por qué? La palabra asesinar, la palabra razak, R-A-S-A-J, significa matar con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. La palabra asesinar es lo que significa. Y aquí la palabra de Dios nos habla que el aborto no es la interrupción de un embarazo, porque si fuera una interrupción el feto seguiría viviendo. Más bien dicho, un aborto es la muerte de un feto que se está formando, es la muerte de un niño o una niña, es lo que es el aborto. En este versículo que leemos de no matarás, ¿por qué hay quienes abortan? ¿Cuáles son las causas? Algunas abortan por miedo a sus padres, por miedo a la manutención del hijo que van a tener, al sentirse solas, desprotegidas. ¿De quién las va a ayudar en la educación de sus hijos, en el crecimiento de ellos? Algunas también abortan porque son jóvenes y quieren divertirse. Hay quienes abortan porque están estudiando, quieren terminar una carrera y para ellas no es el tiempo de tener aún un hijo. Para otros ya tienen muchos hijos y les es difícil la manutención. Y hay a quienes, jóvenes o a mujeres que quedaron embarazadas y el novio les dijo, ¿sabes qué? No es mío, o yo no te quiero, o no lo tengas, porque yo no quiero responsabilidades. No les respondieron. Pero la palabra de Dios nos habla que la vida es sagrada. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El comienzo de la vida es Dios, el origen de la vida es Dios. Él es el dueño y amo de la existencia. Y solamente a Él le toca decidir
cuando una persona vive y cuando una persona ya no va a vivir, termina sus días. Hay varios tipos de abortos. Algunos de ellos, aborto espontáneo, quiere decir por causas naturales. Cuando hubo una mujer embarazada y abortó, no porque se haya provocado el aborto, sino porque así Dios lo determinó, ustedes deben de saber que Dios es el dueño de la vida y por algo lo permitió. El futuro solamente Dios lo conoce y Dios trae sanidad también a las mujeres que han abortado. Recuerdo de una joven que ya estaba juntada y era su tercer hijo y se complicó su embarazo, tuvo amenazas de aborto, estuvo unos días en el hospital, volvió a salir, le decíamos cuídate, su trabajo era de limpieza y pues otra vez al poco tiempo amenaza de aborto y la verdad ya no, pues abortó. Y para esto, pues ella lo quería tener y decía, yo no pude tener a mi bebé y pues no sé por qué. Pero en un año ella falleció. Y aunque nosotros pues no sabemos el futuro, pero Dios lo sabe, entonces ella hubiera dejado a un bebé de un año, aproximadamente muy pequeño. Y pues ya tenía dos más grandecitos, de 9 y 10 años. Con esto quiero decir que Dios sabe el futuro y que Dios es perfecto y que aunque la determinación duela a los padres de los niños que han querido tener y no los han tenido, Dios sabe por qué. También está el aborto terapéutico, la terminación del embarazo por la salud de la madre o del feto. Tal vez tenga alguna malformación, una anomalía genética que puede provocar que el feto o cuando nazca el niño no tenga una calidad de vida, pero hay quienes, gracias a Dios, han tenido hijos y aunque han estado delicados o han tenido algún síndrome, los aman y los cuidan y los protegen y no por ello los abortan. También está el aborto legal, que es por violación o incesto. Es muy delicado hablar de una violación y lo vamos a ver más adelante con la palabra de Dios, porque pues algunas personas o mujeres que son violadas optan por abortar y pues esto es algo muy delicado. En el caso del incesto, a veces niñas quedan embarazadas de sus padres, sus hermanos, sus abuelitos, tíos o primos y las llevan a abortar, que también lo vamos a ver. Es algo muy delicado porque corre riesgo la vida de la mujer que aborta o la llevan a abortar, trae secuelas y eso es algo de conciencia que cada uno tiene que concientizarse bien la decisión que van a tomar. También está el aborto social porque ya no les alcanza a los padres, ya tienen hijos y tener más hijos pues sería otro gasto más y ya no les es conveniente y llegan a abortar las mamás. También el aborto químico, la píldora del aborto. Es algo feo que aún por las redes sociales expliquen a las jóvenes o esté abierto cómo tomarse pastillas para abortar, no saben, no se dan cuenta el daño que les están trayendo a estas jóvenes, a estas mujeres, con darles una solución rápida. Y esto lo hay, que es el aborto químico, la píldora del aborto. Y también el aborto por dilatación o parcial. Ahí se corta al feto y se succiona. ¡Qué dolor! El feto está luchando por salvar su vida y el doctor, ¿qué hace? Pues matarlo. Es la palabra, matarlo. Y es algo muy triste, porque eso es alevosía y ventaja. Porque un feto, un cuerpo que se está formando tan pequeñito, no se puede defender. También el aborto séptico se genera una infección que afecta a la placenta o el feto y termina con su muerte.
es algo doloroso. Envenenar, infectar y matar el feto. El aborto ilegal, donde las leyes no permiten que se practique, pero se practica o clandestinamente. Y corre el peligro la mujer que está haciendo esto. El aborto eugenésico, que arriba hablé que es similar al terapéutico, porque si tiene una anomalía en su genética, pues el bebé, para que no sufra y tenga una calidad de vida, pues aborta. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Salmo 139, versículo del 13 al 16. Salmo 139, versículo del 13 al 16. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde su concepción, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, ya es una vida. La palabra de Dios lo dice, que Dios nos formó a nosotros y forma, desde que va a nacer, se va a formar un feto, Dios forma la vida. Y dice, tú formaste mis entrañas, tú hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos hizo? Dios, pero fue a través de una relación sexual. ¿Qué decía el salmista? Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y su alma lo sabía bien, porque Dios nos ha dado un alma, como un alma a un feto. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. La vida es de Dios. Dice que su embrión vieron sus ojos, el embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Se va formando el feto que va creciendo en el vientre de la madre, sin faltar una de ellas. Algunos tienen argumentos y dicen, no es una pequeña célula, es un pedacito de carne, es un puntito, es una bolita y más, y aún no es una vida. La Biblia dice que sí. Algunas mujeres en su desesperación dicen, tengo derecho a mi cuerpo, pero el feto es otro cuerpo que está siendo formado por Dios. Permiten el aborto por la salud física y mental de la persona, pero realmente lo que les están haciendo al permitir que aborten es dañarlas. Y ustedes deberían saber que es una realidad, porque Dios no se equivoca al dar la vida. Dicen, toda mujer tiene derecho a abortar. El feto, el bebé no tiene derecho a vivir. Claro que sí, porque Dios le dio vida. La palabra de Dios en citas bíblicas nos habla que desde el vientre Dios nos formó, nos creó, nos dio vida y con un propósito. Les invito a que leamos también el Evangelio de San Lucas capítulo 1. Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo del 41 al 44. Dice así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis ojos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Elizabeth era una mujer avanzada de edad, no había tenido hijos, quería hijos y no los había podido tener, hasta que Dios en su misericordia permitió que ella quedara embarazada. Su esposo se llamaba Zacarías. Y dice la palabra de Dios que cuando María iba entrando, dice que la criatura saltó de alegría y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando una persona está embarazada, el bebé siente, y aunque sea muy pequeño, brinca, también se mueve. Y aquí lo dice la palabra de Dios, y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y le dijo a María: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque también María estaba embarazada de nuestro Señor Jesús. Y aquí habla que saltó en su vientre. Una mujer que está embarazada debe darse cuenta que el feto en formación, que ya es una vida y es una persona, se está formando y que tiene vida. Y aquí la palabra de Dios nos lo dice. Y en el versículo del 76 al 80, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista, un predicador, anunciaba a nuestro Señor Jesús, predicaba el arrepentimiento de pecados. Pero también les invito a que leamos Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí habla que Dios pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición, que se escogiera qué era lo que se quería. Pero Dios le dijo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces la voluntad de Dios es que cada uno tenga una familia y se multiplique. Muchos dicen: ya está sobrepoblada la ciudad, ya hay mucha gente, pero hay lugares que no están poblados y ahí es fácil, porque la palabra de Dios así lo dice. También les invito a que leamos Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 22. Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 22. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veis el sexo. Si es hijo, mátenlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera,
y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Aquí vemos a Faraón. Quería que todos los niños murieran, que las parteras, tanto Sifra y Fua, se prestaran o mataran a los niños cuando ellos nacieran. Pero ellas temían a Dios, respetaban a Dios y no lo hicieron. Ellas no lo hicieron, y por no haberlo hecho, aunque el rey les preguntó por qué no los mataban, ellas respetaban a Dios y le dieron una respuesta, que no era lo mismo las hebreas en sus partos a las egipcias, porque ellas eran robustas. Y por no haber hecho caso las parteras a Faraón, Dios prosperó sus vidas y prosperó a sus familias. Gloria a Dios. Hoy en día hay doctores, hay enfermeras, clínicas abortistas, y se prestan para esto, por dinero, y les va a ir mal. Pero quien obedece a Dios y hace el bien y se aparta del mal, Dios le va a prosperar a él, a ella y a su familia, porque así dice la palabra de Dios. También les invito a que leamos Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículo del 22 al 25. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Aquí habla de pagar conforme a ley si alguien hace abortar a una mujer. ¿Qué pasa con las clínicas abortistas, las personas que están aconsejando que abortan, que se prestan a dar malos consejos para ello y que practican los abortos? Dice la palabra de Dios, vida por vida. Esas personas que practican abortos están matando a niños inocentes y a ustedes les va a llegar la muerte. Son dignos de muerte. Porque un feto es una vida que Dios ha creado. Y la palabra de Dios dice quemadura por quemadura. Hay fetos que son quemados. Un bebé en formación quemado. ¿Cómo se puede defender de la madre y de los que están haciendo este asesinato? Es alevosía y ventaja en la mayoría de los casos. Y entonces dice muerte por muerte. Pero también les voy a dar la solución, pero vamos a leer Job capítulo 3, versículo 16. Job capítulo 3, versículo 16. Job capítulo 3, versículo 16. Dice así: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job. La palabra de Dios nos dice que Job, un hombre íntegro, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero dice que Satán sube ante la presencia de Jehová Dios y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el adversario dice: ay, tú le has dado todo, pero quítale lo que tiene y va a blasfemar en contra de ti. Entonces el adversario, ¿qué pasó? Que los hijos de Job estaban conviviendo y llamaron a sus hermanas. Entonces pasó una desgracia y murieron. Y Jehová dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré. Ya Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero después nuevamente sube Satán, no logró su propósito. Y le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él?
Y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su piel. Dios le dice, tócalo, pero su vida, su alma me pertenece a mí. Se enferma Job de una enfermedad terrible que le causaba dolor, que tenía que rascarse, que el dolor era fuerte porque tenía una sarna maligna, y él, a causa del dolor, maldice su vida, maldice el día de su nacimiento, y lo dice en esta parte donde dimos lectura, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Pero si él no hubiera nacido, nosotros, los que conocemos la palabra de Dios y quien ha escuchado la vida de Job, nunca nos hubiéramos dado cuenta de la perfección de su vida. ¿Y qué él esperó en Dios? ¿Y qué él esperaba en Dios? Sabía que Dios no lo iba a dejar. ¿Y Dios qué hizo? Después de la prueba, después del ataque del enemigo, multiplicar lo que él tenía, quiere decir que bendijo su postrimería y le dio 3 hijas hermosas. Aunque su esposa ahí no lo apoyó en el tiempo de prueba como debería, pero Dios es fiel. Y vemos que a través de la vida de Job, Dios muestra que en tiempo de dificultad Dios tiene un plan para bien y nunca para mal. En Job 31:15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿No nos dispuso uno mismo en la matriz? Dios nos formó a todos en el vientre de nuestra mamá. Nos hizo desde el vientre, nos formó. Pero también les invito a que leamos el profeta Jeremías, capítulo 1. El profeta Jeremías, capítulo 1, versículo del 4, vamos a leer del 4 al 10, dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Antes que te formase en el vientre, le dijo al profeta Jeremías, te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué, y lo dio por profeta a las naciones. Entonces quiere decir que ya desde que se está formando un feto, Dios ahí está dando vida, ya dio vida y está dando el crecimiento antes de que salga del útero de la mamá, antes que nazca. Pero también por las dificultades que vivió como profeta, porque quiero decirles que cuando se predica la palabra de Dios, que la gente se arrepienta, mucha gente se enoja y no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, y no les gusta reconocer por su maldad, por su pecado, por su soberbia, por su orgullo, que se deben de arrepentir de sus pecados. Entonces, el profeta Jeremías profetizaba a pueblos, a reyes, y le buscaban su mal, lo encarcelaban y lo maltrataban y querían matarlo. Entonces, pues él sufría como profeta de Dios, sufría porque él predicaba a las naciones, destrucción porque no se arrepentían. Como hoy en día, a causa de tanta maldad, van a venir los juicios de Dios sobre la tierra. Leamos Jeremías 20, del 14 al 18, cuando Jeremías maldice también el día de su nacimiento. Dice así: maldito el día en que nací,
El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Maldijo su día el profeta Jeremías. Es verdad que lo que él sufrió, mucho dolor. A lo mejor algunas mujeres llegan a pensar, para que no sufra, porque en esta vida hay mucho sufrimiento, pues que no nazca. Pero deben de estar conscientes que Dios no aprueba la fornicación, porque Dios sabe que la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio van a ocasionar abortos, van a ocasionar secuelas muy profundas en la mujer y en el hombre, sufrimientos, depresiones, trastornos emocionales. Y no es porque Dios sea un Dios malo de prohibiciones, sino que Dios ama más de lo que se imagina. Por eso es que la palabra de Dios lo dice, que hermoso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Él deseaba morir, pero si el profeta Jeremías no hubiera nacido, sabríamos lo que vino a Israel, a Judá y lo que vendría sobre la tierra. ¿No? Sabríamos de arrepentimiento solo a través de otros profetas, claro. Entonces Dios tiene un propósito, pero también para aquellas mujeres que han abortado. Algunas porque creen que no es malo, y como algunas leyes de algunos países ya aprobaron el aborto, dicen, pues no es malo, la ley lo permite y lo hace. Están arriesgando su vida de que ustedes puedan morir en esa condición. Muchas han muerto. El dolor que queda en la familia, hay que pensar en ello. Algunas han abortado también y se han arrepentido, gracias a Dios, y ya no lo han hecho, se han apartado del mal. Y sin duda siguen con dolor en su corazón. Pero algún día, si ustedes son fieles, van a ver a sus hijos en el cielo y ya no sufrirán allá. Pero también hay quienes que llegan a abortar una vez, 2 veces, 3 veces. Hay unas que se llegan a meter piezas en la matriz y otras cosas, ganchos, y se jalan al feto. Por favor, el daño que se están haciendo. Pónganse a pensar la conciencia. Tienen conciencia, piensen. No es solamente de tener relaciones sexuales por placer. Piensen en las consecuencias, en lo que va a venir, en el dolor que les va a causar hacer algún daño. No es como pintan muchas veces, que es por el bien de la mujer. No es cierto. No se dejen engañar, no se confundan. Esto no le trae ningún bien a una mujer. El aborto que practica una mujer le va a traer depresiones por muchos años. Tiene que aceptar a Cristo en su corazón para que sane sus heridas, para que perdone sus pecados, para que limpie su mente. Vamos a leer Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice así: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Cuando se practica un aborto, hay sangre. Cuando hay una amenaza de aborto, hay sangre.
Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y Jesucristo derramó su propia sangre preciosa para limpiar la conciencia de los que abortaron, de las mujeres que ya abortaron, y hombres que no se han arrepentido de lo malo que están haciendo también. La sangre de Cristo, dice, limpiará nuestra conciencia, limpiará la conciencia de las obras de muerte para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué tiene que hacer la persona que abortó? En el caso de violaciones es algo muy delicado, muy triste, y que Dios envíe sanidad a aquellas mujeres que sufrieron pues esta desgracia, y que Dios sane sus corazones en este proceso tan difícil de sanidad. Dios lo hace, busquen a Dios con todo su corazón, sus familiares apóyenlas, por favor, estén con ellas, en lo que ustedes puedan, apóyenlas emocionalmente, oren por ellas, busquen la presencia del Espíritu Santo. Y quienes han decidido, quienes en una violación, no todas han quedado embarazadas, pero quien ha quedado embarazada y ha decidido tenerlo, pues también he conocido casos de un siervo de Dios, un ministro, que él dio gracias a Dios y a su mamá, porque dijo que si su mamá no le hubiera permitido nacer, pues él no hubiera sido un siervo de Dios, porque él era producto de una violación. Y hay mujeres que dan gracias a Dios por la vida y también a la mamá porque han sido producto de una violación, pero esto está a consideración tanto de la familia como de la persona que fue agredida de esta manera. Y pues que Dios envíe sanidad también a las niñas que han sido violadas por familiares y han tenido que llegar al aborto, que Dios toque esas heridas, porque por la llaga de Jesucristo hay sanidad y hay vida en medio del dolor que cada una puede estar viviendo de lo que ha pasado. Y Dios es bueno y las va a prosperar, las va a bendecir, porque Dios no es injusto, Dios es poderoso para ayudar al que ha pasado por momentos difíciles, por las mujeres que han pasado por momentos difíciles. También hay mujeres pues que tuvieron que abortar porque el novio no les quiso, o el varón no les quiso corresponder, varón, pudiéramos decirlo así, no les quiso corresponder, pero Dios es fiel y por medio de Jesucristo limpia la conciencia de las obras de muerte para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué se tiene que hacer primeramente? Arrepentirse de sus pecados. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 26. Dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice aquí, por cuanto todos pecaron. A lo mejor algunos dicen, no, yo abortar jamás, no, jamás, jamás. Nadie puede hablar cuando no lo vive, porque una cosa es hablar, decir, opinar, y qué bueno que tenga un firme criterio, pero no es lo mismo al que lo está viviendo, lo está enfrentando por pecado, por error, por equivocación. Porque dice la palabra de Dios, todos pecaron. No solamente la Biblia habla del asesinato en un aborto con un arma, también las palabras pueden llegar a asesinar a las personas, su testimonio de otras personas, también los pensamientos, también si se les odia, si se les envidia a alguien, también es una forma de asesinar. Y hay que arrepentirse de esos pecados, porque nadie es justo, solamente Jesucristo nos justifica la fe por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos justificados
gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso usted necesita a Cristo en su vida, para ser usted justificado, para ser usted redimido, para ser usted rescatado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por su sangre preciosa, por la sangre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque vengan esos recuerdos de tormento, de depresiones, de culpa, los sentimientos de culpas, esos recuerdos que atormentan la vida, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que viven en la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, para que ahora se sirva a Dios con amor, con fidelidad, con gratitud. Y también Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y lo podemos ver, que el pecado concibe y da luz muerte, pero el regalo de Jesucristo es vida eterna. Allá donde los niños que han sido abortados están allá con el Señor. En Cristo Jesús hay un regalo de vida eterna, pero usted necesita confesar sus pecados a Dios y aceptar a Jesús como su Salvador. También la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice algo muy especial. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las que me están escuchando, mujeres de diferentes edades, si ustedes están en Cristo, nueva criatura son. Su pasado ha quedado perdonado. Las cosas viejas pasan. En Jesucristo las cosas son hechas nuevas. No por haber cometido un error van a quedar marcadas toda la vida. No, porque en Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas. Y la sangre de Cristo limpia de todo pecado. No se dejen engañar jóvenes, jovencitas, mujeres que están embarazadas y que están pensando en abortar o no abortar. Si ustedes supieran el daño que les va a traer, no lo harían. Su conciencia les va a estar diciendo constantemente lo que han hecho. Si ustedes supieran las consecuencias de un aborto, las frustraciones, el dolor, las culpas que se cargan, ustedes no lo harían. Nadie experimenta en cabeza ajena, pero escuchen el consejo de la palabra de Dios, no lo hagan. Van a ser más felices teniendo a su hijo, y Dios les va a proveer para la manutención, porque dice la palabra de Dios: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios es Padre de misericordia, Dios es defensor de huérfanos, Dios es defensor de los que lo necesitan. Dios nunca deja al que lo necesita. A lo mejor dirá: no, pues ¿quién me va a ayudar con la manutención? Dios la va a ayudar, Dios es bien. ¿Y qué voy a hacer sola? No está sola, Dios está con usted. Y al rato usted, al ver, al crecer, ese niño, esa niña, le va a traer mucha felicidad. Y va a decir: gracias a Dios que lo tuve. Gracias a Dios que ya creció. Y podrá ver el fruto que Dios le dio. Pero usted ha abortado. Necesita pedirle perdón al dueño y amo de la vida si no lo ha hecho. Necesita recibir a Jesucristo como su Salvador. La palabra de Dios se dirige a usted que ha asesinado y no se ha arrepentido.
Le hablo a aquellos varones que han dejado a mujeres embarazadas y que siguen de fornicarios y siguen haciendo lo malo, los adúlteros. Arrepiéntanse. Están a tiempo de cambiar su proceder, porque les van a venir consecuencias terribles por lo que están haciendo. La palabra de Dios se dirige a usted que lleva tiempo sufriendo porque haber abortado, pero hoy venga Cristo, pídale perdón, pídale sanidad y Él sanará sus heridas, porque por la llaga de Cristo hay sanidad. Pero la palabra de Dios se dirige a usted. Usted fue violada, no tuvo la culpa. Dios la ama. Dios está con usted para sanar su corazón, para bendecirla, para prosperarla, para ayudarla a seguir adelante. Y ese momento de dolor se vuelva después en una bendición para usted y para su familia también. Pero también, si ya pidió perdón, no hay ninguna condenación para usted. A usted que está en Cristo, para usted ya no hay condenación. Pero vive en el Espíritu, viva para agradarle a Cristo, viva para agradarle a Dios. Usted está de acuerdo con el aborto, porque le pagan. Usted aconseja que los demás aborten, usted está en muerte, y si usted permite la muerte, aconseja muerte y da muerte, la muerte le espera a usted y a su familia. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase, apártese de lo que está haciendo, ya no esté de acuerdo. Apártese de lo malo, que su arrepentimiento sea sincero delante de Dios. Pero también usted quiere que le vaya bien a su familia, apártese del mal, actúe bien. Usted ha pedido perdón por asesinar, pero su conciencia la acusa. La sangre de Cristo limpia aún la conciencia de las obras de muerte para servir al Dios vivo y verdadero. Usted dice, yo no he abortado, pero habla mal de su prójimo, pero lo envidia, pero lo odia. Usted está asesinando también a una persona. Tal vez no ha abortado, tal vez dice, yo no haría eso, yo jamás lo haría, y critica. Usted está asesinando con sus palabras. Pero con la condición de su corazón lo que está haciendo está mal. Arrepiéntase de sus pecados, de su maldad, pida perdón a Dios, cambie su actitud, cambie su forma de pensar, su comportamiento, y Dios le perdonará. Quien venga ante la presencia del Señor, limpiará, sanará su corazón. Quienes dejen de hacer el mal, aquellas personas que se prestan a hacer estas cosas, pídale perdón a Dios y los perdonará y los ayudará. Teman a Dios, respeten a Dios. Aprendimos aborto o no aborto, conciencia. Aunque haya leyes, está la palabra de Dios y la conciencia también, que es limpiada con la sangre de Cristo. Dice un coro, por la llaga de Jesús, por la llaga de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Con millares de millares al Cordero alabaré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por la llaga de Jesús, Él ha sanado y sigue sanando las dolencias de personas que han practicado los abortos. Pero ya no lo hagan. Sean conscientes, ámense a sí mismas, ámense, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora estamos delante de tu hermosa presencia para darte muchas gracias por la vida que tú nos das, porque en tu misericordia quisiste que nosotros naciéramos con un propósito. Muchas gracias, Padre.
pero también hay mujeres que han padecido, han abortado, Señor. Algunas de ellas han quedado muy lastimadas, pero hoy saben que Jesucristo sana sus dolencias. Algunas de ellas han quedado, Señor, con traumas, con culpas, con tantas depresiones, pero al aceptar a Jesucristo, esas dolencias irán siendo sanadas, porque por la llaga de Jesucristo hay sanidad. También te pido por aquellos hombres que constantemente están embarazando a las jóvenes sin tener conciencia del mal y del daño que están haciendo, de lo que están perjudicando a las demás, que pongas arrepentimiento en sus corazones y que ellos se arrepientan de lo malo, Señor, que están haciendo. También hay mujeres que han sido violadas. Sana sus heridas, Señor, un especial trato con ellas, que las bendigas abundantemente, que las prosperes, que las cubras con la sangre de Cristo, que bendigas a sus familiares, también a esas niñas, Señor, que por un familiar han sido de esta forma, Señor, lastimadas, ofendidas, dañadas, Padre, que tú restaures esas vidas con tus manos llenas de amor y misericordia, con tus manos llenas de gracia y de sanidad, y las abraces